Una de las características fundamentales del pensamiento de Prebisch es lo que tiene que ver con las metodologías de trabajo. En este aspecto deberíamos señalar dos elementos. En primer lugar, su metodología para el estudio del desarrollo. Este método que se conoció con el nombre de método histórico-estructural. Método histórico-estructural porque combina, integra dos aspectos fundamentales en la aproximación del conocimiento de la realidad. En primer lugar, el reconocimiento de que la realidad social, las sociedades, son estructuras, y estructuras que combinan diversos aspectos, diversos elementos, diversas funciones, diversas regiones, pero en un todo integrado. Y esto vale tanto para pensar cada país como para pensar el mundo en general. Este método de aproximación le lleva a Prebisch a postular la idea de que el sistema mundial capitalista es una única unidad estructural, una unidad con diferencias. No es lo mismo unas ubicaciones específicas que son las que controlan el progreso técnico y son las que controlan lo fundamental de la apropiación de los excedentes, que la situación de las periferias que aparecen siempre rezagadas, que aparecen siempre avanzando con retraso respecto a las dinámicas centrales. A pesar de sus diferencias, hacen parte de una única unidad. Pero también estas realidades son realidades históricas. Se construyen históricamente, se van modificando, van variando con el trayecto del desarrollo. Ambos elementos, la estructura y la historia, hacen en Prebisch una unidad compleja. De allí que se haya hablado de un método histórico estructural. Pero la segunda parte del método, que a mí me parece particularmente interesante, se refiere a cómo Prebisch va avanzando sucesivamente en las fases diversas de su pensamiento. Es interesante anotar que en Prebisch hay siempre un nexo entre el pensamiento y la acción. En primera instancia pudiéramos decir que el pensamiento proviene de la acción. Es su experiencia laboral como funcionario público la que le trae las primeras interrogantes fundamentales que van a permitir el despliegue de su pensamiento en el tiempo. Pero también, en un segundo momento, es el pensamiento el que ilumina la acción. Son sus trabajos, sobre todo en la CEPAL, aquellos que generan la capacidad de producir propuestas para tratar de modificar la realidad de desarrollo retrasado que presentan las periferias, sobre todo América Latina. Hay, por lo tanto, una alimentación constante entre la acción y el pensamiento. Una segunda característica de esta modalidad de aproximación es el estudio riguroso de las realidades, la búsqueda de información, la construcción de información. Sin esto, el pensamiento no logra remontarse sobre sí mismo. Y un tercer elemento en esta aproximación metodológica de su trabajo es el recurso permanente a la mirada crítica
sobre su propia obra. El pensamiento de Previs no es un pensamiento complaciente de sí mismo, es un pensamiento que se vuelca críticamente sobre sí mismo, igual que sobre la realidad y sobre otros pensamientos con los que polemiza. Previs se distancia del liberalismo neoclásico, como también se distancia del marxismo y del keynesianismo. Pero las miradas críticas que tiene sobre estas otras teorías también la despliega sobre sí mismo, sobre su propia obra. Y esta mirada crítica tiene como uno de los componentes fundamentales la construcción de preguntas. En cada momento fundamental de tránsito de su pensamiento, nosotros encontramos una batería clara, sintética, de preguntas fundamentales que le permiten ir más allá de los lugares comunes, que le permiten ir más allá de lo que las otras comprensiones teóricas planteaban, pero también y sobre todo más allá de lo que su propio pensamiento había avanzado. La posibilidad de avanzar está entonces en la mirada crítica y en la elaboración de un conjunto de preguntas pertinentes sobre la realidad y sobre el pensamiento.